Fue en el instante exacto en que mi propio hijo clavó sus ojos en los míos, con una furia helada que jamás imaginé capaz de albergar, y me gritó: «No me llames más, no quiero saber de ti», que sentí, por primera vez en mi vida, que mi alma era arrojada al vacío por la única persona a la que nunca pensé que tendría que temer. Pero antes de empezar, asegúrate de estar suscrito a este canal para no perderte ningún video. No sé cómo explicar el vértigo de ese momento. Los segundos adquirieron una densidad distinta, como si el aire se volviera una sustancia pesada. Y mis pulmones olvidaran cómo funcionar. No estaba preparada. Nadie lo está. Me quedé allí, de pie, en medio del centro comercial, rodeada del bullicio indiferente de extraños, con el corazón retumbando en mis oídos y una soledad tan cruda, que parecía nueva, brutal y absoluta. Así comienza mi confesión, mi relato, y mi renacimiento. Nunca imaginé que el amor, ese amor que por años creí mi escudo, se convertiría en mi verdugo. Durante 10 años, pagué sus cuentas, cubrí sus emergencias médicas, aseguré que su auto nunca faltara en la puerta, y que tuviera un techo cómodo y seguro. Pensaba que el sacrificio era la forma más pura de amor, y que, en algún momento, ese amor regresaría a mí de algún modo. ¡Qué ingenua! Ahora sé que el sacrificio, cuando no se elige con dignidad, engendra monstruos y miedos, no gratitud. Pero permíteme hacer una pausa. Sé que lo que estás leyendo puede sonar descarnado, duro, incluso incómodo. No es fácil admitir que fui cómplice de mi propia humillación. Pero créeme, si continúas leyendo, entenderás cómo llegué a ese abismo y, más importante, cómo logré salir de él. Antes de llegar a ese instante atroz de abandono, quiero contarte quién soy, o más bien, quién he sido, y cómo, durante años, confundí el amor propio con egoísmo y la abnegación con virtud. Siempre pensé que mi mayor error fue confiar ciegamente, pero hoy reconozco que mi verdadera falla fue negar mi propia voz para hacer espacio a los sueños de otros. Recuerdo la voz de mi padre, tan clara en mi memoria como si aún estuviera aquí: una mujer fuerte debe saber cuándo mostrar su fuerza, pero nunca debe permitir que la confundan con debilidad. ¿Cuántas veces oculté mi verdadero poder para evitar conflictos, para que mis hijos se sintieran cómodos, para que el hogar no se resquebrajara? Ahora, al mirar atrás, veo que la semilla de este drama se sembró mucho antes de ese grito. Mucho antes de ser abandonada sin dinero, sin llaves, sin un adiós digno. Sí, ese día, mientras el frío metal de una silla vacía rozaba mi mano temblorosa y la multitud pasaba sin mirarme, sentí que todo lo que había construido en mi vida se desmoronaba con la facilidad de una mentira descubierta. Me quedé sentada, incapaz de moverme, presa de una mezcla de incredulidad, rabia y vergüenza. Recuerdo mirar la pantalla rota de mi teléfono, sin poder marcar a nadie, con la certeza de que ya no había nadie a quien llamar. ¿Cómo se llega a este punto? ¿En qué momento el amor se convierte en un contrato invisible, y la familia en una jaula? La respuesta, he descubierto, nunca es simple. Somos arquitectos de nuestro propio infortunio, a veces por acción, muchas veces por omisión. Me repito las palabras que callé, las veces que preferí sonreír en lugar de levantar la voz, las noches en que lloré en silencio para no despertar a nadie. Todo eso me fue quitando capa tras capa, hasta que un día descubrí que me había convertido en una sombra de mí misma, pero allí, en ese centro comercial, con la bolsa de compras a medio abrir y el corazón desgarrado, algo dentro de mí despertó. Me levanté, dispuesta a caminar sin dirección, porque entendí que ningún lugar era más hostil que el que acababa de dejar atrás, la indiferencia de mi propia familia. No fue valentía, no en ese momento, fue puro instinto de supervivencia. Quiero que comprendas algo, lector: este relato no es un pedido de compasión, ni un ajuste de cuentas banal. Es un testimonio de cómo se reconstruye una vida desde las cenizas, de cómo una mujer, arrasada por dentro y por fuera, puede encontrar un filón de dignidad donde solo había ruinas. Decidí, ese día, que jamás suplicaría por un amor que me destruía. Y con esa decisión, di el primer paso hacia mi propia redención. Pero antes de continuar, déjame explicar cómo llegué a ese momento. Si retrocedo hasta las profundidades de mi memoria, puedo ver con nitidez el pequeño apartamento donde pasé mis primeros años, como si abriera un viejo cofre de madera lleno de objetos preciosos y dolorosos a la vez. Era el último piso de un edificio que crujía con cada ráfaga de viento, un refugio modesto donde aprendí que la vida podía ser áspera, pero también cálida, gracias al esfuerzo de aquellos que apostaron todo por su familia. Allí, los días transcurrían acompañados del murmullo constante de una cafetera,
de los pasos firmes de mi madre y de los suspiros contenidos de mi padre al regresar de largas jornadas en la fábrica. Mi padre tenía las manos grandes y ásperas, marcadas por años de esfuerzo, pero jamás le vi doblarse ante la adversidad. Decía que los fracasos eran solo lecciones disfrazadas, esperando ser desveladas por quienes no temen mirar de frente la verdad. Cuando volvía a casa, se sentaba junto a la ventana, encendía su pipa ya gastada y dejaba escapar anécdotas de su juventud entre bocanadas de humo y nostalgia. Mi madre, mientras tanto, tejía en silencio, con los ojos clavados en su labor, como si cada puntada tejiera también una protección invisible para nosotros. Fue en ese entorno, entre risas esporádicas y carencias crónicas, donde me forjé. Aprendí a distinguir entre la necesidad y el deseo, a valorar el mérito, a entender que la fortaleza no consiste en evitar el dolor, sino en atravesarlo sin perder la esperanza. Aquella niña, de rodillas ensuciadas y sueños desmedidos, aún habita en algún rincón de mi espíritu. La veo cada vez que cierro los ojos y escucho la voz recia, casi severa, de mi padre: no bajes la mirada, hija. La vida es dura, pero tú puedes ser más dura aún. Crecí entre mujeres resilientes. Mis tías, mis abuelas, todas sobrevivientes de guerras personales y ajenas, me enseñaron que la dignidad es un valor innegociable. Recuerdo visitas a la casa de mi abuela materna, donde los aromas de pan recién horneado se mezclaban con relatos de pérdidas, ausencias y también de victorias cotidianas. Ninguna se permitió jamás el lujo de la autocompasión. Si lloraban, era siempre en soledad, y al día siguiente, el mundo seguía rodando como si nada hubiera pasado. En la escuela, me destacaba por mi disciplina y mi curiosidad insaciable. No era la más popular, ni la más brillante, pero quienes me conocían sabían que no me rendía fácilmente. Si algo me intrigaba, buscaba la manera de aprenderlo, aunque para ello tuviera que pasar horas en la biblioteca o pedir ayuda a profesores severos que apenas disimulaban su desdén por las niñas poco comunes. Aprendí rápido el valor de la independencia, pero también la carga que conlleva. La adolescencia llegó de golpe, como una tormenta inesperada en pleno verano. Los amigos iban y venían, y las decepciones se acumulaban con la misma rapidez que los años. Fue entonces cuando descubrí que el mundo era un lugar más frío y hostil de lo que mis padres habían querido mostrarme. Aún así, nunca permití que las circunstancias determinaran mis sueños. Mi ambición era mi refugio y mi condena. Con el paso del tiempo, la familia comenzó a fragmentarse. Las peleas, primero pequeñas y triviales, fueron volviéndose profundas y trágicas. Mi padre, antes invencible, comenzó a envejecer a un ritmo acelerado, y mi madre debió cargar sola con el peso de una casa que se desmoronaba por dentro. Cada miembro buscó la manera de sobrevivir. Unos se alejaron, otros se refugiaron en silencios inexplicables. Yo, sin saberlo, me prometí nunca depender de nadie, aunque ello supusiera levantar muros infranqueables a mi alrededor. La vida universitaria me ofreció una bocanada de aire fresco. Me lancé sin mirar atrás, convencida de que la libertad era lo único que realmente anhelaba. Sin embargo, la libertad tiene un precio elevado. Pronto descubrí que la independencia financiera y emocional exige sacrificios constantes. Trabajé en pequeños empleos, alternando entre estudios y turnos nocturnos en una panadería. No me quejo, esos días me enseñaron a valorar el esfuerzo, a comprender las cicatrices invisibles que deja la lucha diaria. Conocí personas que dejaron huellas indelebles en mi vida. Algunos me apoyaron incondicionalmente, mientras que otros, en su egoísmo, me enseñaron a protegerme. Tuve maestros que fueron faros en la tormenta, y amistades que se convirtieron en familia adoptiva cuando la mía se alejó. Aprendí a agradecer los pequeños gestos, a no dar nada ni a nadie por sentado. Al salir de la universidad, el abismo de la adultez me recibió con los brazos abiertos y fríos. Las oportunidades laborales eran escasas, cada oferta implicaba renuncias, largas jornadas, y a veces, la necesidad de tragarme el orgullo. Nunca me permití flaquear. Si una puerta se cerraba, buscaba ventanas, rendijas, cualquier espacio por donde pudiera asomar la cabeza. Aprendí a negociar, a decir no, a aceptar el rechazo como parte del proceso. En medio de esas batallas silenciosas, conocí al que sería el padre de mis hijos. Supe desde el primer instante que nuestra historia no sería fácil, pero aún así me lancé, embriagada de ilusiones. Quería formar una familia diferente, construir un hogar donde nadie tuviera que fingir fortaleza para sobrevivir. Quise ser la madre que siempre soñé tener, la compañera que nunca decepcionaría, la mujer que jamás permitiría que el dolor se instalara bajo su techo. Durante esos primeros años, la esperanza era mi compañera inseparable. Cargaba con una fe inquebrantable en que el afecto,
la generosidad y los cuidados mutuos podían corregir cualquier herida heredada del pasado. Olvidé, ingenuamente, que nadie puede dar lo que no tiene y que, tarde o temprano, hasta los cimientos más sólidos se agrietan si el peso es desigual. Así crecí, entre carencias y aprendizajes, entre promesas y desilusiones. Cada paso me forjó, cada caída me enseñó a levantarme con más fuerza y menos miedo. No sabía, entonces, que esas lecciones serían mi salvavidas muchos años después, cuando me encontrara sola y traicionada por quienes más amaba. Si algo puedo afirmar con certeza es que la dignidad no se hereda ni se compra, se gana, a golpe de cicatrices y coraje. Lo que aún no presentía era cómo el pasado iba a cobrar su precio, ni cómo las promesas de amor y unidad familiar podían marchitarse hasta dejar un rastro de cenizas. Había mucho por aprender, mucho por perder, y sobre todo, mucho por descubrir sobre mí misma y los límites reales de mi resiliencia, pero esa es otra historia, una historia que empezó a tomar forma el día que elegí amar, aún con el corazón tembloroso, sabiendo que el riesgo de perderlo todo siempre estaba a la vuelta de la esquina. Lo que no sabía era que la herida más profunda vendría no del mundo, sino del interior de mi propio hogar. El destino, caprichoso y persistente, empujó mi vida hacia un cruce de caminos donde los sueños de juventud se mezclaban con la promesa de un porvenir diferente. No sucedió de un día para otro, sino como la lluvia fina que empapa sin que uno se dé cuenta, llenando de esperanza rincones antes olvidados. Así comenzó mi historia con él, un hombre que parecía reunir todo lo que mi corazón anhelaba: calidez, palabra fácil, la sonrisa de quien ha aprendido a navegar las tormentas sin perder la alegría. Al principio, todo era descubrimiento. Nos encontrábamos en cafés diminutos, compartiendo confidencias mientras la ciudad giraba afuera, indiferente a nuestras ilusiones. Él hablaba de futuro, yo escuchaba la melodía de un amor que prometía abrigo y aventura. Me sentía capaz de todo, convencida de que, juntos, podríamos construir un refugio invulnerable al dolor. Tal vez el mayor error fue creer que la voluntad bastaba para conjurar cualquier sombra. La convivencia trajo nuevas realidades. Pronto la rutina exigió sacrificios, y los pequeños desacuerdos revelaron grietas invisibles. Ningún manual advierte sobre la peligrosa distancia que el silencio puede crear entre dos personas. Sin embargo, ambos fingimos no ver las señales, empeñados en ser el cimiento firme sobre el cual levantar una nueva generación. Así, nació la idea de tener hijos, de multiplicar nuestro amor y redimir, a través de ellos, las carencias de nuestra propia infancia. Cuando sostuve a mi primer hijo en brazos, una emoción indescriptible me recorrió de pies a cabeza. Era frágil, apenas un suspiro, pero en él deposité todas mis esperanzas, todos los anhelos no confesados. Juré para mis adentros que nunca permitiría que sufriera, que nada le faltaría mientras yo estuviera viva. Esa promesa se ancló en mi pecho y, sin darme cuenta, me convertí en guardiana y escudo, relegando mi voz al fondo de cada decisión. La maternidad se instaló con la urgencia de lo irreversible. Dediqué horas a aprenderlo todo: alimentación, cuidados, métodos para calmar llantos, remedios para la fiebre y el miedo. Los días se deslizaban entre tareas repetitivas, pero en mi corazón florecía una ternura nueva, desconocida. Cada sonrisa, cada pequeño logro, se celebraba como una victoria personal. Y, sin embargo, en los márgenes de la felicidad, a veces asomaba el cansancio y la sensación de estar desapareciendo. Con la llegada del segundo hijo, la vida cambió de ritmo, acelerando el caos y la alegría en igual medida. El hogar se llenó de risas, juegos desordenados, discusiones infantiles y el ruido interminable de la vida abriéndose paso. Me convertí en experta organizadora, capaz de coordinar múltiples tareas con precisión matemática. Los días se sucedían uno tras otro, una marea constante de necesidades ajenas, casi siempre postergando las propias. Mientras tanto, mi pareja comenzó a distanciarse, absorbido por preocupaciones laborales y ansiedades que rara vez compartía. Yo intentaba no molestar, convencida de que mi papel era sostener en silencio, ofrecer consuelo sin exigir reciprocidad. La imagen de familia feliz debía conservarse a toda costa, incluso si para lograrlo debía sacrificar mi propio bienestar. Así fui aprendiendo a callar, a fingir que nada me dolía, a sonreír mientras por dentro me iba desdibujando. Los cumpleaños, las fiestas de fin de año, las vacaciones improvisadas, todo se convertía en un esfuerzo monumental por defender la apariencia de unidad. Los niños crecían ajenos a mis luchas internas, disfrutando de lo que, a sus ojos, era una vida segura y predecible. Me enorgullecía de sus logros y soportaba sus berrinches con paciencia infinita, convencida de que el sacrificio era el precio natural de amar. A veces, de noche,
la soledad me visitaba. Me sentaba al borde de la cama y repasaba cada elección, preguntándome si era suficiente, si algún día recibiría la gratitud y el cariño que tanto anhelaba. Pero siempre encontraba una excusa para no pensar demasiado, una tarea pendiente, un uniforme sin planchar, una merienda que preparar. Así fueron pasando los años, entre rutinas que me ataban y sueños que se desvanecían al amanecer, la relación con mi pareja se volvió, poco a poco, un acuerdo tácito, él proveía, yo sostenía. Lo que en el pasado era complicidad se transformó en costumbre. Las conversaciones profundas se cambiaron por frases breves, instrucciones sobre los hijos o el hogar. Muchas noches, sentados uno al lado del otro frente al televisor, sentía el abismo que crecía entre nosotros, aunque en la superficie todo pareciera permanecer en calma, la llegada de la adolescencia de mis hijos trajo nuevas tormentas. El carácter fuerte de uno, la sensibilidad a flor de piel del otro, pusieron a prueba mi capacidad de mediación y mi paciencia. Enfrenté problemas escolares, amistades dudosas, crisis de autoestima y los primeros desafíos a mi autoridad. Acepté cada batalla convencida de que era mi deber protegerlos hasta de ellos mismos. Sin embargo, a veces sentía que mis esfuerzos caían en saco roto, que por más que intentara, jamás alcanzarían el reconocimiento buscado. Hubo momentos luminosos. Recuerdo abrazos inesperados, palabras de agradecimiento que parecían auténticas. Instantes de complicidad que apagaban la tristeza y renovaban mi esperanza. Pero cada alegría, por profunda que fuera, duraba menos de lo esperado. Bastaba una discusión, una decepción, para que el cansancio regresara y me recordara lo sola que estaba en esa empresa titánica de amar sin reservas. A medida que mis hijos fueron creciendo, mi mundo se fue reduciendo a sus necesidades, sus horarios, sus exigencias. Mi vida giraba en torno a ellos con la obsesión de quien teme fallar, de quien cree que una madre debe sacrificarlo todo para ser considerada digna. Y así, sin que nadie lo notara, me fui perdiendo de vista en mi propio espejo, el hogar, él mismo que imaginé como refugio invulnerable, se volvió un escenario donde interpretaba el papel de madre perfecta sin margen para la debilidad. Aprendí a disimular el dolor, a maquillar el agotamiento, a aparentar una seguridad que no sentía. Cada vez era más difícil distinguir hasta dónde llegaba la verdad y dónde comenzaba la ficción cotidiana. En ese entonces, aún confiaba en que el amor lo curaría todo. Me aferraba a esa creencia porque soltarla habría significado admitir que podía perderlo todo, incluso a mí misma. Prefería engañarme pensando que el sacrificio sería, al final, recompensado, que algún día mis hijos verían el esfuerzo silencioso y decidirían devolverme aunque sea una fracción del cariño entregado. Con el tiempo, la distancia emocional con mi pareja se hizo insalvable. Las discusiones dejaron de ser una excepción y se transformaron en rutina, aunque pocas veces alzábamos la voz. El silencio cobró un peso monumental, y la casa, antes llena de ruidos, empezó a resentirse. Con el eco de palabras nunca pronunciadas. Pero seguí adelante, por ellos, por la promesa de un futuro mejor, por el miedo a enfrentar el vacío. Así transcurrieron los años, una suma interminable de jornadas idénticas, de esfuerzos invisibles, de renuncias sin testigos. Convertí mi propia vida en una especie de sacrificio permanente, convencida de que ese era el destino de quienes eligen amar sin condiciones. No entendía, en aquel entonces, que el amor también debe preservarse para uno mismo. Lo aprendí mucho después, cuando el dolor se volvió más fuerte que la costumbre. La mujer que fui en esos años se parecía poco a la niña fuerte que juró no depender jamás de nadie. Me sumergí en la maternidad como quien se lanza al mar, esperando encontrar tierra firme. Y aunque la dicha existía, tan real como fugaz, cada victoria estaba marcada por la sombra de una próxima decepción. No hay manual que prepare para el momento en que la familia soñada se convierte en prisión. Sin embargo, sigo creyendo que cada instante vivido tuvo su valor, incluso en el sufrimiento. Porque, entre las grietas, la luz siempre busca su camino. Y es en esa certeza donde se anida la semilla de la transformación. Cuando miro hacia atrás, reconozco que la construcción de mi familia estuvo marcada por la entrega, pero también por la negación de mi propia historia. Sembré afecto esperando cosechar amor, pero sin advertir que, a veces, las raíces del sacrificio esconden la semilla de la desilusión. En esos años, me juré no repetir los errores de mi pasado. Sin embargo, las heridas heredadas se encuentran. La manera de resurgir, incluso en las vidas de quienes creen haberlas superado. París, mi marido, mis hijos, todos formaban parte de esa promesa inconsciente. Y a medida que la vida avanzaba, comprendí que ni el amor más profundo puede curar la herida de una vida negada. Eso, tal vez, sea la verdadera tragedia,
perderse. A una misma en nombre de un amor que nunca aprendió a mirar hacia adentro. Pero cada historia lleva en su interior una puerta secreta. Yo aún no sabía dónde estaba la mía. Elegir callar fue mi error más antiguo y, a la vez, el más repetido. Silenciar mis dudas, postergar mis sueños, ocultar mis deseos detrás de las necesidades ajenas se convirtió en un arte sutil que nadie supo admirar. No fue una decisión tomada de golpe, sino una sucesión de pequeñas concesiones que, gota a gota, fueron vaciando mi esencia hasta dejarme liviana y transparente, irreconocible incluso para mí. Los primeros años de matrimonio estuvieron marcados por sonrisas públicas y tormentas mudas. Había noches en que la tensión flotaba en el aire como niebla espesa, y ambos esquivábamos los temas que podrían encender viejas heridas. Aprendí a caminar de puntillas en la casa, a predecir los estados de ánimo a partir de susurros, gestos, silencios densos. Me convertí en experta en leer entre líneas, en anticipar disgustos y en sofocar mis propias emociones antes de que se pudieran convertir en palabra. Guardé mis opiniones en cajas invisibles, que coloqué en los rincones de la casa como tesoros. Malditos. Tenía miedo de mostrarme vulnerable, de arriesgarme a un rechazo abierto. Así fui postergando conquistas personales, proyectos profesionales, amistades que representaban demasiado ruido para la paz superficial que intentábamos preservar. La costumbre de ceder terminó por arrebatarme la voluntad. Al final, yo apenas era una sombra útil, una presencia funcional más que un ser verdaderamente presente. Con el paso del tiempo, esta forma de existencia se volvió hábito. Reemplazaba los anhelos personales por metas familiares y, cuando sentía que la tristeza me alcanzaba, la disimulaba tras la rutina. El día se estructuraba alrededor de los otros, sus horarios, preferencias, disgustos y alegrías. La propia identidad se desdibujó bajo capas de servicio, hasta el punto en el que llegué a creer que mi felicidad debía depender exclusivamente del bienestar de quienes amaba. Me acostumbré a escuchar y a guardar secretos, incluso los míos. Nunca expuse mi desilusión, ni mis dudas sobre el amor que nos unía. Si alguna vez sentí resentimiento, lo diluí en palabras tiernas y en gestos amables. Si alguna esperanza nacía, la aplastaba antes de permitirle asomar la cabeza. En silencio, construí una fachada acogedora, un castillo de espejos donde todos podían ver su propio reflejo, ignorando deliberadamente la figura borrada que los sostenía desde las sombras. El sacrificio iba mucho más allá de las tareas domésticas. Renuncié a pasiones, la lectura profunda, la escritura, el arte. Mis libros favoritos acumularon polvo en estantes lejanos. El único tiempo para mí era aquel que sobraba, y casi nunca sobraba. Perdí contacto con amigos, rechacé invitaciones y, finalmente, terminé aislada en una burbuja doméstica donde la soledad era compañía habitual. La autonegligencia se convirtió en mi forma de mantener la calma dentro de la tempestad. Fue también en esos años de abnegación extrema cuando empecé a usar máscaras. Una para el mundo exterior, la madre atenta, la esposa paciente, la mujer que podía con todo. Otra para mis hijos, el muro inquebrantable que nada podía dañar. Finalmente, la más peligrosa, la máscara ante mí misma, la que justificaba todo por amor, la que repetía que algún día vendría la recompensa, que todo dolor tendría sentido si lograba salvar a mi familia de la desunión y la indiferencia. Sacrifiqué mi salud sin siquiera notarlo. El cansancio, las dolencias físicas, la ansiedad, todo era minimizado para no preocupar ni interrumpir la marcha familiar. Me repetía a diario que no era el momento de pensar en mí, que los hijos necesitaban estabilidad y que cualquier vacilación mía podría hacer que el frágil equilibrio se rompiera. El autocuidado era un lujo inalcanzable. En su lugar, acumulé culpa por sentir agotamiento y vergüenza ante la posibilidad de querer algo para mí. El aislamiento fue el efecto colateral más cruel. Aún rodeada de gente, me sentía invisible. No había espacio para confidencias ni para diálogos sinceros. Cualquier intento de expresar tristeza era recibido con incomodidad o con frases que minimizaban mi sentir. Todo el mundo está cansado, ser madre es así, no seas tan sensible. Poco a poco, dejé de intentarlo. El muro se hizo más alto, más grueso, y detrás de él la voz interior fue perdiendo fuerza. En medio de ese panorama, el orgullo fingido era mi única defensa. Mostraba fortaleza, aunque por dentro estuviera desgarrada. Juzgaba mis propias lágrimas como señal de debilidad y, por eso, las ocultaba incluso de mí misma. Si algo aprendí de niña fue que llorar no soluciona nada, así que lo reprimí hasta que se convirtió en costumbre. Fui maestra en cubrir el dolor con acciones, limpiando, cocinando, organizando rutinas imposibles.
La actividad era mi refugio. Mi forma de sentir que todavía tenía control sobre mi entorno, aunque fuera solo una ilusión. La relación con mi pareja se volvió distante. Las conversaciones profundas escaseaban y las palabras amables eran reemplazadas por informaciones prácticas. No hablábamos de sentimientos, lo urgente y lo funcional eran el centro de cada reunión. Con el tiempo, nuestras miradas dejaron de encontrarse. En las noches, compartíamos el mismo espacio, pero no el mismo mundo. El amor, ese que alguna vez nos unió, se transformó en costumbre, y la costumbre, en un peso invisible que arrastraba por miedo al vacío. El vínculo con mis hijos, aunque fuerte en apariencia, también se vio afectado. No les mostré nunca mi lado frágil, ni mi historia personal, ni mis guerras internas. Creía que protegerlos significaba ocultarles la verdad de lo humano, fingir seguridad. Me equivoqué. El resultado fue criar niños que no conocían el dolor ajeno, que creían que el amor es incondicional y la entrega, infinita. Hubo momentos en que breves destellos de rebeldía encendieron mi interior. Los sofocaba con rapidez, temerosa de que un cambio desestabilizara todo por lo que había luchado. A veces, por las noches, sacaba un cuaderno antiguo y escribía palabras sueltas, frases que nunca compartía. Era mi grito secreto, el único espacio donde seguía existiendo la mujer que fui antes de ser esposa y madre. Las celebraciones familiares, los cumpleaños, las graduaciones, se convirtieron en vitrinas donde exhibía mi mejor versión. Nadie podía imaginar el desierto que habitaba en mi interior. Aplaudía los logros ajenos, organizaba fiestas, regalaba abrazos, pero mi alma languidecía en silencio. El miedo a la desaprobación, al conflicto, al rechazo, me mantenía atrapada en una rutina agotadora y silenciosa. Pensaba que el tiempo pondría cada cosa en su lugar, que si aguantaba suficiente, mi sacrificio sería comprendido y apreciado. Pero el tiempo no sana lo que se silencia, solo agranda la herida. Empecé a notar cambios en mi cuerpo y en mi mente, olvidos cotidianos, fatiga crónica, insomnio. Mi reflejo en el espejo era el de una desconocida, y mi voz interior se tornó un susurro casi inaudible. La pasión por aprender, por crear, por soñar, quedó sepultada bajo capas de obligaciones impostergables. Al mirar la vida desde fuera, podía parecer que lo tenía todo: hijos sanos, un techo seguro, una familia. Pero la plenitud no se mide por lo acumulado, sino por la capacidad de ser fiel a uno mismo. Y yo ya no vivía en sintonía con mi verdad, sino en función de la felicidad de otros. Así fue como llegué a perderme, no en un episodio dramático, sino en el lento desgaste de la autonegación cotidiana. Defendía lo construido con uñas y dientes, temerosa de que aceptar mi vacío destruyese lo poco que quedaba en pie. El silencio fue mi escudo y mi condena, la máscara bajo la que camuflé el miedo más antiguo, el de no ser suficiente jamás. Pero la vida, por más que uno intente predecirla o controlarla, siempre encuentra la manera de sacudir lo que parece inamovible. Lo que aún no sabía era que, tras tantos años callando y cediendo, la próxima vez que guardara silencio ya no sería por miedo, sino para prepararme para una transformación definitiva. Ese quiebre, aún latente, respiraba a mis espaldas, esperando el menor descuido para hacerse presente y arrasar con todo lo que yo creía seguro. Apenas perceptible al principio, la distancia comenzó a infiltrarse como una corriente de aire frío por las rendijas de una casa antigua. Pequeños gestos, miradas esquivas, palabras que, en otro tiempo, se habrían sentido inofensivas, ahora caían como piedras. El cambio no fue repentino, pero una vez iniciado, tuvo la constancia de la gota sobre la piedra, persistente y letal. En la infancia de mis hijos, su amor parecía incondicional. Bastaba un abrazo para borrar cualquier tristeza, una risa para iluminar días enteros. Sin embargo, a medida que crecían y las responsabilidades aumentaban, la calidez fue cediendo espacio a la indiferencia. La adolescencia no trajo solo rebeldía. Abrió la puerta al desdén, a los juicios rápidos y las palabras cortantes. El primero en mostrar señales fue mi hijo mayor. Un día como cualquier otro, supe que algo esencial se había roto. Aquella tarde, mientras preparaba la cena, él entró en la cocina con pasos pesados. Planteó exigencias que rebasaban los límites de la cortesía, reclamando con voz fría lo que antes solía pedir entre bromas y caricias. Miré sus ojos, buscando el brillo cómplice de antaño, y descubrí, en su lugar, una sombra inescrutable. No quise darle importancia. Pensé que era el peso de los cambios, la vorágine adolescente, las presiones de un mundo cada vez más hostil, pero los episodios se multiplicaron. Empezó a dejar de lado las pequeñas muestras de cariño, reemplazándolas por indiferencia.
el agradecimiento desapareció, y la crítica se volvió habitual. Cada desacuerdo derivaba en discusiones donde la ira desbordada borraba cualquier intento de reconciliación. Me sorprendí buscando consuelo en las rutinas: limpiar, ordenar, coser botones sueltos, aferrarme a las tareas como si en ellas pudiera encontrar de nuevo una pizca de estabilidad. Aún así, el clima doméstico se volvía cada vez más áspero. La relación con mi hija, aunque menos tormentosa, también comenzó a resentirse. Ella prefería el silencio, evitar confrontaciones, ocultar sus pensamientos tras una cortina de indiferencia. Cuando preguntaba por su bienestar, respondía con monosílabos, cerrando la puerta tras de sí con un gesto seco. Los días se llenaban de sonidos apagados, portazos, conversaciones a medias y promesas incumplidas. En los encuentros familiares, las discusiones surgían por cuestiones triviales: el reparto de las tareas, los horarios, el uso del coche, las calificaciones escolares. Ningún problema era irreparable, pero el verdadero daño nacía del tono, de la falta de respeto, de la frialdad que se colaba en cada palabra. Vi a mi esposo adoptar una postura distante, delegando en mí la responsabilidad de mediar, de calmar ánimos, de servir de puente entre padres e hijos. Poco a poco, la soledad se volvió insoportable. En cada comida compartida, sentía que estábamos ocupando el mismo espacio físico pero habitando universos paralelos. Había risas, sí, pero cada una se notaba forzada, cada sonrisa era un esfuerzo de supervivencia. Comenzaron los reproches velados, los comentarios hirientes disfrazados de humor, las comparaciones con otras familias, otras madres, otras formas de vivir. Mi hijo mayor, sobre todo, encontró en la crítica una vía de escape para su frustración. Me responsabilizaba por sus errores, me culpaba por las decisiones tomadas en su niñez, por las reglas, por las prohibiciones. Ningún argumento era suficiente, cualquier intento de diálogo terminaba en portazos y promesas de no volver a hablar. No era rabia pura, sino un rencor acumulado, un resentimiento que mordía en silencio hasta volverse insoportable. A pesar de todo, me resistía a enfrentar la magnitud del problema. Creía que con paciencia y amor se podría restaurar la confianza. Que el tiempo apaciguaría los enojos y devolvería la cercanía. Muchos días, el cansancio era tan intenso que solo me permitía funcionar en modo automático. Me levantaba, atendía el desayuno, organizaba el día, resolvía situaciones escolares, trabajaba en casa, gestionaba cuentas y, al final, me desplomaba en la cama sintiendo el peso de la indiferencia. En las reuniones con padres en el colegio, observaba a otras familias y no podía evitar la comparación. Veía madres celebrando logros de sus hijos con orgullo genuino, hijos que abrazaban a sus padres sin reservas. Me convertí en testigo de todo lo que yo había perdido. Los logros de mis hijos ya no me pertenecían, eran suyos, conquistados a pesar de mí, no gracias a mi esfuerzo. El orgullo quedó reemplazado por la inseguridad, la certeza de estar fallando y la duda constante de si alguna vez lograría reconstruir esos lazos. La peor traición era la indiferencia. Esa manera tan cruel que tenían de mirar a través de mí, como si fuese una sombra más en la casa. Mis palabras rebotaban contra un muro invisible, y las muestras de afecto eran recibidas con fastidio. Cada vez que intentaba preguntar, intervenir, aconsejar, encontraba un rechazo firme, casi hostil, que me devolvía a mi sitio. Nadie pedía mi presencia, nadie necesitaba mi consejo. Incluso mi esposo, antes aliado, se distanciaba, asumiendo que todo era una fase que yo debía manejar. Como tantas otras veces, la soledad se instaló en mi vida con una naturalidad espantosa. Los domingos por la tarde, cuando el sol comenzaba a caer y el silencio se hacía más denso, me sentaba a repasar en mi memoria los pequeños detalles que daban sentido a mi existencia: un dibujo infantil guardado, una fotografía pegada en la nevera, una nota antigua escrita con torpeza. Cada objeto era un recordatorio de un tiempo pasado, de una maternidad que ahora me parecía ajena, lejana, imposible de recuperar. Empezaron a surgir en mí pequeños brotes de resentimiento. No por mis hijos, sino por mí misma. Por haber cedido tanto, por haber callado cuando debía hablar, por haber postergado sueños personales en nombre de una familia que comenzaba a desmoronarse. No encontraba consuelo en nada. Ni los logros personales ni los recuerdos felices lograban apaciguar la angustia. El futuro se presentaba como una incógnita aterradora. A pesar de todo, me aferraba a la esperanza de que se trataba de un ciclo, de una etapa pasajera. Seguía intentando dialogar, organizar cenas familiares, programar salidas, mantener abiertas las posibilidades de reconciliación. Pero los rechazos eran cada vez más contundentes.
Mi hijo mayor comenzó a llegar tarde, a ausentarse de casa. Sin avisar, a flotar en un mar de amistades que yo desconocía. Mi hija se refugiaba en el cuarto, conectada a un mundo digital al que yo no tenía acceso. Mi esposo se escudaba en el trabajo, evadiendo conflictos y postergando cualquier confrontación. Real, las noches se volvieron eternas. Dormía poco, presa de pensamientos que giraban sin descanso. Me reprochaba cada decisión, cada palabra dicha o no dicha. Había momentos en que sentía el impulso de gritar, de romper el silencio con un estallido de sinceridad, pero me faltaba el valor. La costumbre de callar era más fuerte que cualquier deseo de cambio. Mi vida era una sucesión de días iguales, de rutinas cada vez más vacías. Los primeros signos de quebranto familiar seguían creciendo. A veces, una discusión menor se transformaba en una pelea monumental. Otras veces, el silencio arrasaba todo. Me convertí en la encargada de apagar incendios, de remendar heridas, de fingir que todo estaba bien aunque por dentro me carcomiera el dolor. Cada día era más difícil mantener la ilusión de normalidad, sin embargo, en medio de todo ese caos, comenzaron a nacer en mí las primeras preguntas incómodas. ¿Qué pasó con aquella mujer valiente que soñaba con el mundo a sus pies? ¿Dónde quedó la fuerza heredada de mi padre, la resiliencia de mi madre, el orgullo de mis abuelas? Empecé a intuir que el precio pagado por mantener la paz en casa era demasiado alto, que el amor, cuando se convierte en rendición absoluta, acaba siendo una forma más de castigo. No fue una revelación repentina, sino un susurro persistente que fue creciendo con los días. En medio del desprecio, la indiferencia y la soledad, una nueva voz empezó a hacerse oír, la voz de la dignidad dormida, la que exigía ser escuchada, la que no aceptaba ya más silencios impuestos. No sabía cómo ni cuándo cambiaría el rumbo de mi vida, pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de rebeldía, una necesidad de sacudirme el polvo de los años y recuperar el control. Las grietas de mi familia, lejos de destruirme por completo, comenzaron a mostrar el camino hacia una verdad que siempre había temido mirar de frente. Sabía que aún faltaban heridas, traiciones y humillaciones, pero la semilla del cambio ya estaba plantada. No se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de volver a existir. Aquella mañana, el timbre sonó con un estrépito que interrumpió mi escaso descanso. El eco del sonido pareció anunciar que nada volvería a ser igual. Todavía aturdida, abrí la puerta para descubrir a mi hijo mayor, la mirada baja y el teléfono en la mano, murmurando que necesitaba dinero urgentemente, sin siquiera mirarme a los ojos ni preguntar cómo me sentía. El tono era el de un extraño, casi una orden. Ya no quedaba rastro del niño que solía buscar mis brazos al menor tropiezo. Lo vi guardar mi billete sin siquiera agradecer. Una tristeza sorda se instaló en mí, anticipando que lo peor estaba por llegar. Los días siguientes, las distancias se convirtieron en abismos. Mis hijos evitaban el contacto, sumidos en sus propios intereses. Las comidas eran silenciosas, mecánicas, y cualquier gesto de afecto era respondido con desdén o, peor, con indiferencia absoluta. El silencio se volvió la lengua común de la casa. Mi esposo se limitaba a observar de lejos, refugiado en sus ocupaciones. Nadie preguntaba por mi cansancio ni por mis preocupaciones. La costumbre parecía dictar que mi presencia era solo un elemento más del mobiliario doméstico. El primer desplante público llegó en una tarde otoñal. En una reunión escolar, cuando intenté intervenir en una conversación sobre el futuro profesional de mi hija, ella se levantó de la mesa, con el ceño fruncido, y soltó un «no te metas, tú no entiendes nada», lo bastante fuerte para que todos lo oyeran. Un bochorno asfixiante me recorrió la espalda. Quise responder, defenderme, pero el nudo en la garganta me lo impidió. Pude ver a otros padres apartar la mirada, sintiendo vergüenza ajena. Salí del recinto con los ojos húmedos, fingiendo buscar el baño. A partir de ahí, los episodios de hostilidad se sucedieron. Mensajes hirientes en el teléfono, críticas abiertas a mis decisiones, comparaciones crueles con las madres de sus amigos. Mi marido escuchaba en silencio, rara vez intervenía, y el escudo de la indiferencia se fue consolidando entre nosotros. Las noches se volvieron más solitarias, el insomnio, una costumbre. Daba vueltas en la cama, repasando cada detalle, buscando en qué momento la ternura se transformó en desprecio. En el supermercado, me encontraba con amigas de antaño y, al intentar compartir lo que sucedía en casa, me interrumpían con frases hechas: son etapas, ya se pasará, la adolescencia es así, tú eres fuerte,
puedes con todo. Nadie quería escuchar el fondo del dolor que arrastraba. La soledad era absoluta, y la ciudad ruidosa, enorme, se volvió una jaula sin puertas. Una tarde, al revisar las cuentas bancarias, descubrí que mi hijo había realizado extracciones importantes sin consultarme. El teléfono sonó y no atendí. Sabía que el único motivo del llamado sería, nuevamente, el dinero. Fui hasta su cuarto, encontré la puerta cerrada, música estridente de fondo y el aire viciado por la desconfianza. No hubo diálogo ni explicación, simplemente levantó la cabeza y dijo, ya lo devolví, mintiendo a plena luz del día. La confianza, ese hilo invisible que nos había unido por años, se cortó sin remedio. La secuencia de humillaciones siguió creciendo, comentarios sarcásticos frente a familiares, burlas en redes sociales, gestos de desprecio en público. En una ocasión, tras una discusión mínima, mi hija me arrojó las llaves al suelo, diciéndome que no la molestara más, que le hacía la vida imposible. Me quedé petrificada. No porque ignorara hasta dónde podía llegar el desprecio, sino porque, en el fondo, aún esperaba una mínima señal de arrepentimiento o cariño. Pero no llegó. Nadie se acercó esa noche a preguntar si necesitaba algo. Ni mi esposo se atrevió a abrir la boca. El colmo del dolor lo viví el día que, tras un accidente doméstico, necesité ayuda para llegar al centro de salud. Ninguno de mis hijos atendió mis llamadas. Tardé horas en llegar por mis propios medios. Volví a casa cojeando, con una bolsa de medicamentos, y los encontré cenando, riendo de algo que habían visto en la televisión. Ni un ¿cómo estás, mamá? Esa indiferencia fue más aguda que cualquier herida física. En reuniones familiares, los comentarios malintencionados eran moneda corriente. Mi esposo, para evitar conflictos, solía minimizar mi malestar. Ya sabes cómo son los chicos, se les pasa. Sin embargo, la herida se profundizaba. Me convertí en un fantasma que recorría los pasillos, cumpliendo tareas, resolviendo problemas, pero sin recibir amor ni gratitud. Empecé a sentir rencor hacia quienes me rodeaban y, peor aún, hacia mí misma por haber permitido que todo llegara a ese extremo. Recuerdo una conversación telefónica con mi hermana. Intenté abrir mi corazón y contarle la situación. Su respuesta fue la de siempre, una mezcla de resignación y reproche. No debiste concederles tanto, nunca aprendieron a valorar. Sentí entonces que el juicio venía de todas partes. No solo era invisible, sino también culpable a los ojos de los demás. En la oscuridad del dormitorio, la mente se convertía en un campo de batalla. Imágenes de mi vida anterior, cuando la inocencia y la ilusión eran mi motor, chocaban contra la realidad de un presente árido. Los recuerdos de abrazos, cartas con dibujos infantiles, risas espontáneas, todo parecía haber sucedido en otra vida. El presente era una sucesión de decepciones, rutinas impersonales y gestos mecánicos. Hubo una tarde en que mi hijo, frente a varios amigos, me gritó desde el balcón, con la voz estallando en resentimiento, no me llames más, no quiero saber de ti. El mundo se detuvo. No tuve tiempo ni de responder. Él volvió a su grupo, ajeno a mi dolor, y la puerta se cerró tras él. En ese instante, algo se quebró definitivamente. No quedaba lugar para el autoengaño. El amor que daba era rechazado y ridiculizado. Me quedé parada frente a la ventana, viendo el reflejo de una mujer irreconocible. Ese mismo día, tomé la decisión de no continuar siendo cómplice de mi propio sufrimiento. Dejé de hacer favores automáticos, negué préstamos, no resolví encargos que no eran mi responsabilidad. Al principio, las reacciones fueron de sorpresa, después de enojo, y finalmente de indiferencia. La casa entró en una nueva etapa de hostilidad, pero, por primera vez en años, sentí un atisbo de alivio. Aquello que comenzó como instinto de supervivencia, fue sembrando una necesidad nueva, la de recuperar mi dignidad. A costa de todo. Las humillaciones no cesaron, pero ya no me quebraban de igual modo. Empecé a observar con frialdad cómo mis hijos actuaban, a analizar sus palabras y a guardar memoria de cada gesto. Inicié un proceso interno de recogimiento, de reflexión. Ya no me escondía para llorar, aunque mis lágrimas continuaran brotando. En silencio. Cada herida, lejos de debilitarme, empezó a ser un motivo más para planear mi liberación futura. Una madrugada, me encontré revisando viejos álbumes de fotografías. Observé mi rostro en distintas etapas, la juventud viva, la mirada brillante, los hombros erguidos. Me prometí a mí misma, con una determinación nueva, que no moriría siendo la sombra de mis propios hijos.
El precio de la paz no podía ser la aniquilación de mis deseos ni la destrucción de mi autoestima. El dolor, la humillación, la traición, dejaron de ser únicamente fuente de sufrimiento para transformarse en combustible. Empecé a buscar información, a leer sobre vínculos tóxicos, a comprender que no estaba sola en ese infierno invisible. La raíz de mi fuerza había sido ignorada durante años, pero ahora comenzaba a renacer en el silencio. No era venganza lo que buscaba, era justicia y, sobre todo, libertad. La vida familiar continuaba, pero yo ya no era la misma. El aislamiento fue perdiendo terreno ante una nueva energía. Cada desprecio recibido se convertía en una oportunidad para fortalecer mi voluntad. Empecé a atesorar planes secretos, a proyectar cambios radicales, a dejar de mendigar afecto donde solo encontraba menosprecio. Lo que antes me destruía, ahora comenzaba a templar mi carácter. El ciclo de humillaciones fue extenso, pero el ciclo de transformación ya había empezado, silencioso y persistente, como la llama que no se apaga ni en la noche más oscura. La transformación no nació de un día luminoso ni de revelaciones instantáneas, sino de la lenta acumulación de pequeñas muertes cotidianas. Cada palabra hiriente, cada desplante deliberado, cada noche en vela fue cincelando en mi interior una certeza nueva e intransferible: nadie acudiría a rescatarme, y si algún día deseaba salir de aquel laberinto, sería por impulso propio y no por compasión ajena. Comencé a observar mi entorno con una mirada distinta. Ya no eran mis hijos, mi marido o la rutina quienes dictaban mi valor, el juicio más severo provenía de mi propio reflejo al amanecer. Reconocerlo resultó doloroso, pero también fue el primer acto auténtico que me permití en mucho tiempo. De ahí en adelante, cada gesto cotidiano se transformó en un acto de supervivencia consciente. El dinero, que durante tanto tiempo había sido la herramienta para mantener una falsa paz, se volvió el símbolo de mi última entrega. Marcaba cada transferencia, cada pago, cada ayuda como un testamento de una etapa que estaba por cerrar. El día que mi hijo irrumpió en el salón exigiendo más recursos, noté que ni siquiera disimulaba su desdén. Por primera vez, le respondí, con una voz insospechada dentro de mí: no puedo seguir así. Él se marchó dando un portazo, dejando tras de sí un eco de incredulidad y rabia, pero yo sentí que algo se liberaba en mis entrañas. A partir de ese momento, mi vida adquirió una nueva textura. Dejé de esperar gestos mínimos de ternura. Y empecé a medir el tiempo en logros personales. No era sencillo, las tentaciones de volver atrás eran múltiples, sobre todo al ver a mis hijos tropezar o enfrentar dificultades. Aún así, resistí. Me obligué a recordar que mis límites eran necesarios, no solo para recuperar el respeto perdido, sino para recuperar mi dignidad. Ya no me permití ceder, ni siquiera en los pequeños detalles que antes parecían insignificantes. Reorganicé mis horarios. Reservé espacios para leer, salí a caminar a solas, reencontré la música que tanto había disfrutado. Poco a poco, recuperé amistades antiguas, personas que aún recordaban mi risa franca y mi entusiasmo. Retomé conversaciones profundas. Reí por motivos propios, descubrí intereses relegados al olvido por una vida de complacencia. Empecé a disfrutar los silencios, ya no como castigos, sino como territorios conquistados. El aislamiento fue cediendo espacio a una soledad amable, en la que podía pensarlo todo sin sentirme amenazada. La convivencia en casa se enrareció. Las rutinas cambiaron, ya no estaba siempre disponible, ni respondía de inmediato a los pedidos. Hubo discusiones, insultos velados, amenazas de abandono. Mi marido, acostumbrado a mi sumisión, intentó recuperar algo de control con promesas vagas y disculpas a medias. No caí en la trampa. Una parte de mí, por primera vez, no sentía culpa. Había aprendido que la compasión propia debía pesar más que cualquier deber impuesto desde fuera. En medio de ese proceso, mi salud comenzó a mejorar. Dormía mejor, el apetito regresó, la energía creció. El cuerpo, que tanto tiempo había languidecido en la resignación, respondía agradecido a los pequeños autocuidados cotidianos. Me veía diferente en el espejo, incluso con las señales del cansancio y el paso del tiempo. No era juventud lo que buscaba recuperar, sino el brillo de alguien que había dejado de negarse a sí misma. A pesar del clima tenso en casa, mis hijos, poco a poco, empezaron a notar los cambios. Les incomodó mi firmeza, cuestionaron mis decisiones. Incluso buscaron herirme con palabras más duras. No lo lograron. Ahora sabía que la indiferencia dolía más que cualquier insulto. Aprendí a observar la manipulación emocional y a poner límites claros. Si antes sus lágrimas o rabietas me doblegaban,
ahora era yo quien elegía cuándo y cómo intervenir. Descubrí que el respeto hacia mí misma configuraba una nueva relación con el mundo. En el trabajo encontré un refugio inesperado. Empecé a invertir energía y talento en proyectos personales, generando pequeños ingresos que me dieron una autonomía real. Ya no dependía exclusivamente del salario familiar ni estaba atada a las necesidades de otros para sentirme útil. Fue un aprendizaje arduo, pero liberador. Cada meta alcanzada era un triunfo, y aunque nadie en casa parecía celebrarlo, yo lo hacía en silencio, saboreando esa victoria privada con placer renovado. El proceso de distanciamiento con mi esposo fue irreversible. Sus intentos por recuperar la dinámica anterior fracasaron. Le expliqué, sin gritos ni lágrimas, que no volvería a ser la mujer de antes, que el daño era demasiado profundo para fingir normalidad. Lo asumió con resignación, refugiándose más aún en sus rutinas. Compartimos el hogar, pero vivíamos como extraños. No me dolía ya esa distancia, sentía alivio, casi gratitud ante la certeza de que nada volvería a atarme por la culpa. Mis hijos aprendieron a pedir lo justo. Aceptaron, entre protestas, mis negativas. El mayor buscó pronto caminos fuera del hogar. La menor, poco a poco, empezó a mostrar gestos aislados de cercanía, aunque sin volver nunca a la confianza original. Lo acepté. No esperaba reconciliaciones mágicas. Había entendido que mi paz interior era más importante que cualquier imagen de familia ideal. En medio de ese fragor, llevé a cabo el acto más simbólico de mi ruptura: suspendí todas las ayudas económicas. Sin avisos previos, cancelé transferencias, devolví tarjetas, deshice cuentas compartidas. La reacción fue violenta, llena de reproches y amenazas. Respondí con serenidad: ahora es momento de que cada uno asuma su camino. Fue un corte limpio, tan doloroso como necesario. Esa decisión me otorgó una libertad que no conocía. Empecé a donar parte de mis ingresos, no de manera impulsiva, sino a proyectos solidarios que me conmovían genuinamente. Descubrí alegría en esos pequeños actos de generosidad anónima, tan distinta de la entrega obligada y nunca reconocida de años anteriores. La reacción final de mi hijo aún resuena: no me llames más, no quiero saber de ti. Lo escuché sin lágrimas. Por primera vez, no sentí desgarro, solo certeza. Había llegado al límite. No sentí el pánico de otras veces, solo la calma de quien cumple una promesa interna: nunca más sacrificaría mi dignidad por un afecto que destruye. A partir de ese momento, la vida cobró un sentido nuevo. Ya no existía el miedo. El futuro, incierto como siempre, me pertenecía de nuevo. El sendero hacia mi redención había comenzado, impulsado por la fuerza de una decisión inaplazable. No buscaba venganza, buscaba justicia, en especial la que se debía a sí misma. Había elegido, por fin, dejar de mendigar amor donde solo hallé desprecio. El siguiente paso sería, por primera vez en años, caminar en libertad hacia una versión de mí misma jamás imaginada. Las mañanas comenzaron a tener otro aroma, diferente al de la resignación y el cansancio. Por primera vez en décadas, el café recién hecho no era un mero combustible para enfrentar rutinas ajenas, sino un ritual íntimo, casi celebratorio. Recobraba el placer de los pequeños detalles, sin prisas, sin miedo al juicio. El sol atravesando las cortinas, el silencio sin tensión en la casa, la posibilidad de decidir sobre mis primeras horas, todo se convertía en evidencia palpable de una nueva era. Mi mente, por fin liberada de la expectativa constante de los demás, florecía con ideas frescas. Volví a escribir, esta vez sin la autocensura que me impedía expresar lo que verdaderamente pensaba y sentía. Las palabras salían con fuerza y profundidad, y al releerme descubría a una mujer dispuesta a ser protagonista y no una figurante de su propia historia. Escribir se convirtió en mi forma de reconstrucción, una herramienta para darle sentido al dolor padecido y, al mismo tiempo, admirar la resiliencia que me había permitido sobrevivir. El ejercicio físico también fue una clave en mi renacimiento. Primero tímidamente, luego con convicción, caminé por parques, subí colinas, respiré la ciudad como si la recorriera por vez primera. Observaba rostros desconocidos, árboles antiguos, aves que parecían ignorar el paso de los años. Ese contacto con el mundo exterior, antes vedado por la asfixia familiar, me hacía sentir vigorosa y ligera. Cada gota de sudor era una despedida al pasado y una bienvenida a mi nueva versión. Retomé relaciones postergadas por el exilio emocional autoimpuesto. Llamé a amigas lejanas, respondí mensajes olvidados,
acepté invitaciones de quienes me conocían desde tiempos mejores. Las conversaciones, al principio torpes, recuperaron pronto la naturalidad y la calidez. Reímos de recuerdos antiguos y compartimos anhelos actuales. Este reencuentro con la amistad me recordó que la vida puede ser sostén, diálogo y risa, no solo exigencia y herida. Inesperadamente, también surgieron nuevas personas, vínculos nacidos de afinidades sinceras y no de obligaciones. Participé en círculos de lectura, talleres de arte, voluntariados. Descubrí el placer de aprender sin presión, de compartir lo aprendido y, sobre todo, de disfrutar la compañía elegida libremente. Las tardes de charla y mate, las caminatas compartidas, las confidencias nocturnas fueron la prueba viva de que aún era posible tejer historias nuevas, llenas de sentido y entusiasmo. Inmersa en esta reconstrucción, dediqué parte de mi tiempo a trabajos solidarios. Elegí colaborar en hogares para niños sin familia, llegando en silencio, sin grandes discursos. La entrega hecha de manera anónima y desinteresada me llenó más que años de sacrificio ignorado en mi propia casa. Escuchar risas genuinas. Abrazar a pequeños guerreros que luchaban cada día por algo de afecto, experimentar la gratitud real sin ataduras, me devolvió mucha esperanza. Allí no era la madre impecable o la esposa resignada, era simplemente alguien capaz de dar desde la plenitud. La vida doméstica, ya sin la carga de expectativas imposibles, mutó en un espacio de autodefinición. Redecoré mi cuarto, cambié de lugar los muebles, regalé objetos que solo evocaban viejas heridas. Llené el ambiente de colores, fotografías, plantas y recuerdos elegidos a conciencia. Transformar lo externo fue también transformar lo interno. Abrir espacio para una mujer que, por años, vivió callada y por fin podía alzar la voz en cada elección cotidiana. Los momentos de soledad dejaron de asustar. Se convirtieron en pausas sagradas, necesarias para escuchar mi intuición, para sanar lo que durante tanto tiempo fue ignorado. En ese silencio propicio descubrí recursos inéditos en mí: creatividad, valentía, humor, sensibilidad. Aprendí a disfrutar mis propias ocurrencias, a bailar sola, a inventar recetas, a leer en voz alta poemas que me emocionaban. Ya no era invisible para mí misma, al contrario, era mi principal testigo y aliada. La relación con mi cuerpo también cambió. Empecé a mirarme sin juzgar, a agradecerle la tenacidad, a entender cada arruga y cicatriz como memoria de batallas superadas. Me cuidé con ternura, eligiendo alimentos dignos, ritmos saludables, prendas que me hicieran sentir cómoda y libre. Por primera vez, mi reflejo en el espejo no era un motivo de vergüenza, sino de reconocimiento y respeto. A medida que la transformación se consolidaba, comencé a ser más selectiva con mi círculo. Puse distancia con quienes restaban energía, con personas incapaces de escuchar sin juzgar. Aprendí a decir no sin culpa. Elegí rodearme de seres luminosos, aquellos que celebraban mis triunfos y me sostenían en las caídas, sin exigir nada a cambio. Descubrí que la lealtad verdadera no nace del sacrificio, sino de la autenticidad y el aprecio mutuo. Profesionalmente, el cambio fue igual de profundo. Busqué proyectos que me apasionaran, arriesgué con propuestas innovadoras y rechacé trabajos que solo prometían estrés y desgaste. Fui reconociendo mi propio valor en cada desafío, aprendiendo con humildad pero también con determinación. El miedo al fracaso se dio paso a una confianza paulatina, tejida de pequeños logros cotidianos. En el plano emocional, el perdón fue un ejercicio constante, pero orientado primero hacia mí. Acepté errores cometidos, entendí las razones que me llevaron a ceder tanto, me abracé en mi vulnerabilidad sin exigir perfección. Con el tiempo, fui capaz de mirar el pasado con compasión, soltando el resentimiento y el rencor. No busqué reconciliación forzada con quienes me dañaron, pero sí cerré definitivamente la herida abierta, convencida de que mi valía no dependía ya de sus miradas ni palabras. Las noches, antes teñidas de insomnio y autocrítica, se volvieron aliadas. Disfrutaba de la lectura, de los paseos bajo la luna, de la música suave. Soñaba despierta, proyectando futuros posibles, saboreando la inmensidad de una existencia finalmente libre. Así se fue gestando mi renacimiento interior, ese tránsito silencioso y constante hacia un yo completo. Cada paso, por pequeño que fuera, me recordaba que podía reconstruirme desde el polvo, con dignidad y gozo. La libertad recuperada se sentía real, tangible, y lejos de lo efímero, se alojaba como certeza profunda en cada gesto cotidiano. La esperanza, finalmente, dejó de ser un espejismo lejano para convertirse en experiencia concreta. No era un final feliz de novela, sino la conquista de una paz adulta, lúcida,
El resultado de la valentía de mirarse de frente y elegir, al fin, la vida propia sobre cualquier otra cosa. El ciclo de renacimiento no habría estado completo sin una confrontación ineludible. Inevitablemente, llegó el momento en que mis decisiones comenzaron a provocar reacciones en cadena, removiendo incluso a quienes creían que mi rebeldía sería solo una tormenta pasajera. Aquella tarde, cuando recibí el mensaje seco de mi hijo, ¿por qué cortaste todo? ¿Quién te crees? Supe que el tiempo de los silencios había quedado atrás. Algo en mí, fortalecido por meses de construcción interna, exigía hablar claro, sin titubeos, ni máscaras. En casa, la atmósfera vibraba con una tensión desconocida. El eco de mis pasos sonaba distinto en los pisos recién ordenados, ya no era la sombra sumisa, sino la presencia firme que había aprendido a defender su espacio. Mi exmarido, descolocado por mi determinación, se limitó a observar, quizá esperando que claudicara, como tantas veces antes. Pero ese día, en el salón familiar, no estaba la mujer de siempre. El tono de mi voz, la postura erguida, la mirada directa, todo anunciaba que el guión había cambiado. Mi hijo llegó sin avisar, con la arrogancia de quien esperaba explicaciones automáticas y justificaciones sumisas. No hubo recriminaciones ni lágrimas, solo un silencio expectante, pesado como un presagio. La primera frase cortó la distancia y desarmó cualquier intento de manipulación: la dignidad no es negociable. Por años elegí el sacrificio, hoy elijo el respeto. El asombro en su rostro fue palpable. Intentó interrumpirme, pero mi determinación no cedió. Expliqué, uno a uno, los años de entrega, las veces que postergué mis necesidades, las ocasiones en que mi ayuda fue ignorada o menospreciada. Hablé de noches en vela, de desprecios, de humillaciones sufridas en la privacidad y ante terceros. Mi hija, que escuchaba desde la puerta de su habitación, se sumó a la conversación, primero con sarcasmo y luego, a medida que el relato avanzaba, con un silencio incómodo, casi avergonzado. No necesitaba su aprobación ni buscaba comprensión, solo dejar asentados mis límites. Detallé el proceso de autoconocimiento, el costo de la negación, la importancia del autocuidado después de años de abandono interior. Les recordé que ningún lazo vale el precio de la destrucción personal. Mi ex esposo intentó intervenir, sugiriendo una tregua, una vuelta a la normalidad, pero su argumento sonaba hueco, sin sustancia. Respondí con palabras serenas: no existía ya rencor ni rabia, solo la convicción de quien ha sobrevivido al incendio. No hay vuelta atrás, se terminó la era donde yo me callaba para sostener una ilusión de familia. Nadie replicó. El silencio envolvió la sala como una bruma. Durante ese intercambio, la vivencia de poder propio se volvió tangible. No era dominio sobre los demás, sino sobre mí misma, la capacidad de sostener una verdad aunque duela, aunque provoque ruptura. Nadie intentó abrazarme ni ofrecer disculpas, pero tampoco se atrevieron a menospreciar mis palabras. Había cambiado el equilibrio, y lo percibían, aunque la resistencia surgiera en forma de gestos de impaciencia o gesticulaciones nerviosas. Tras la conversación, no hubo reconciliación mágica ni escenas lacrimógenas. Cada uno se retiró a su espacio, con las certezas propias tambaleando. Durante días, el ambiente fue extraño, cargado de pequeñas tensiones, frases a medias, miradas que evitaban el encuentro. Pero, lejos de sentirme culpable, experimenté un alivio sereno. Por primera vez, la casa era territorio neutral, ya no un campo de batalla donde debía demostrar mi valor a cada instante. Aproveché ese nuevo orden para avanzar en los proyectos que me llenaban. Las donaciones se incrementaron. Los vínculos genuinos crecieron, y la certeza de estar haciendo lo correcto reemplazó la ansiedad por caer bien o cumplir expectativas ajenas. El vacío dejado por la distancia familiar fue llenado con presencia, con sentido, con encuentros verdaderos y no pactos de supervivencia afectiva. En los días sucesivos, las interacciones con mis hijos fueron distantes, formales. No hubo insultos. Pero tampoco gestos de cariño. Cada uno asumió la nueva dinámica, adaptándose a su modo. Mi hijo, aún enfadado, tardó meses en aceptar el cambio definitivo. Ella, más reservada, eligió el mutismo antes que el enfrentamiento. A ambos les quedó claro que nadie puede exigir amor a costa de la destrucción del otro. Hubo visitas esporádicas, mensajes impersonales, intentos de negociación económica que rechacé con cortesía. Repetí, cada vez que fue necesario, la consigna que había elegido como bandera: prefiero cuidar mi paz que complacer a quien no respeta mis límites. No cedí, ni siquiera en las fechas señaladas, porque ya no temía el abandono ni la desaprobación. La última vez que coincidimos en una reunión familiar,
la conversación fue superficial, casi incómoda. Pero, al despedirme, noté algo distinto. En la actitud de ambos, ya no había desprecio, ni tampoco superioridad. Solo una distancia necesaria, esa que protege el espacio vital y permite, algún día, el posible reencuentro desde otro lugar más sano. En ese periodo, comprendí que el verdadero triunfo no consiste en vencer a los otros, sino en no traicionarse nunca más. Mi mayor victoria fue poder mirarme al espejo cada mañana y reconocer a la mujer que había elegido renacer con dignidad. El proceso de sanación no fue lineal ni cómodo, pero el aprendizaje fue inmenso. Haber sostenido la mirada ante quienes antes me sometían, fue el acto más revolucionario de toda mi existencia. Ahora sabía que ningún amor vale la renuncia total, que la lealtad empieza por una misma y que la libertad interior es la meta suprema. Con cada día que pasaba, la fortaleza se afianzaba, y la convicción de no dar un paso atrás se volvía inquebrantable. Había conquistado mi verdad y, aunque el precio fuera grande, el tesoro hallado valía mucho más. Ya no temía a la soledad ni al rechazo. El mundo, inesperadamente, se había vuelto un lugar lleno de posibilidades. Describir el instante final de aquel ciclo exige una honestidad sin adornos, una claridad que solo se conquista después de múltiples derrotas y reconstrucciones. El periodo posterior al enfrentamiento supuso el inicio de una existencia completamente nueva. Vivir sin la carga constante del deber y la autoexigencia permitió que mi verdadero ser emergiera, despacio pero sin marcha atrás. Cada jornada era un escenario de descubrimiento. Me encontré, por primera vez en décadas, respirando sin miedo, eligiendo sin pedir permiso y soñando sin límites impuestos por el miedo al rechazo. Las conversaciones internas adquirieron una profundidad inusitada. Ya no ocupaba mi mente con reproches ni con antiguos diálogos imaginarios. El silencio, lejos de asustarme, se volvió la antesala de reflexiones genuinas. Aprendí a disfrutar del tiempo lejos del ruido, de esos momentos en los que la ausencia de demandas externas brindaba un remanso necesario. Los amaneceres eran un espectáculo propio, un recordatorio de que la vida gira en torno a la autenticidad y no al sacrificio perpetuo en nombre de un amor desbocado. Las actividades cotidianas se transformaron en pequeños rituales de afirmación. Cocinar para mí, elegir el menú que deseaba saborear, poner la mesa con dedicación, descubrir el placer de la música, la literatura, la contemplación, cada uno de esos gestos era un modo de recordarme que aún tenía poder sobre mi destino. Las heridas seguían allí, pero ya no eran cadenas, sino cicatrices que daban sentido a mi piel. Paulatinamente, la relación con mis hijos se convirtió en un tenue lazo de respeto distante, y en ocasiones, de tolerancia amable. No reclamé afecto, ni busqué aprobación donde antes solo había encontrado indiferencia. Acepté el afecto limitado como quien recibe lluvia en tierra reseca, sin exigencias, sin expectativas, solo con la gratitud de quien aprende a valorar lo pequeño. Ellos, a su modo, comenzaron a entender que la firmeza no era un castigo, sino un límite necesario. La dependencia material se había extinguido, y en su lugar nació un vínculo menos tóxico, sin deudas ni facturas emocionales impagas. El encuentro final con mi exesposo y mis hijos fue inevitable. Se produjo en una fecha que antes solía estar rodeada de rituales familiares y promesas de reconciliación. Aquella tarde, el salón conservaba las huellas de fiestas pasadas, pero el clima era otro, marcado por la cautela y la madurez forzada. Observé cada gesto, cada pausa, y entendí que la distancia había creado una frontera irreversible, aunque tranquila. No hubo escenas de reproche ni lágrimas ensayadas. Solo palabras neutras, frases concisas, y algo de calidez tímida en medio de la incomodidad. Aquel cierre simbolizó el final de una era. Me marché sin mirar atrás, agradeciendo en silencio todo lo aprendido. No sentí melancolía ni remordimiento, sino una paz serena, casi inusitada. De alguna manera, aquel adiós marcó el auténtico nacimiento de una versión más íntegra y luminosa de mí. La reconstrucción fue un proceso solitario, pero jamás estéril. Descubrí placeres nuevos en la autonomía, viajes en solitario, proyectos laborales independientes, encuentros sinceros con personas afines. La soledad se transformó en compañera, territorio fértil donde eché raíces nuevas. Cada pasión recuperada, cada meta alcanzada era una victoria íntima. El trabajo voluntario siguió nutriendo mi alma, reforzando la convicción de que el sentido de la vida no está en la sumisión, sino en la solidaridad generosa que no exige devolución ni reconocimiento. Entendí, con rotunda claridad, que nunca más entregaría mi poder ni mi dignidad para sostener la fachada de un hogar perfecto. La familia,
Ese concepto tan celebrado y mitificado, había adquirido para mí otra dimensión, no la de la sangre o la obligación, sino la de los lazos elegidos, las alianzas sinceras y la libertad de ser quien verdaderamente soy. Los años recientes me enseñaron a celebrar los logros propios sin culpa ni pudor. Empecé a regalarme pequeños homenajes, un libro nuevo, una tarde de spa, una caminata sin rumbo, una comida especial bajo la luz suave del atardecer. La gratitud hacia mi cuerpo, hacia mi historia, hacia la mujer que resistió y venció, envolvía. Cada día con una luz discreta pero persistente. En las noches, las pesadillas del pasado dieron paso a sueños plácidos. Pude, por fin, reconciliarme con mis fracasos, integrar cada error como parte ineludible de una educación emocional que nadie ofrece, pero todos buscamos. La soledad, lejos de ser una condena, se reveló como bendición. El diálogo interno, antes poblado de juicios y autoengaños, se transformó en un canto íntimo de celebración por la vida conquistada. Las relaciones verdaderas, aquellas elegidas por afinidad y respeto mutuo, florecieron en mi entorno. La amistad y el amor, despojados de exigencias y sacrificios ciegos, representaron la esencia de una nueva forma de vincularme con el mundo. Rodeada de personas que valoraban mi autenticidad, aprendí que la felicidad no depende de cumplir expectativas ajenas, sino de honrar siempre la propia verdad. Hoy, al repasar mi viaje, sé que todo lo sufrido tuvo sentido. La dignidad, lejos de ser una consigna vacía, fue la clave para reconstruir lo perdido. El autocuidado, tantas veces postergado, se instaló en el centro de mi existencia como principio irrenunciable. Jamás volvería a anularme por miedo a la soledad ni a suplicar cariño donde solo había indiferencia. En los días claros, miro el horizonte y sonrío, sabiendo que nada ni nadie podrá arrebatarme la solidez interior conquistada. El dolor de la traición, el frío de la humillación, el peso de la soledad, todo se transformó en cimiento para erigir la vida libre y luminosa que hoy abrazo. La fuerza que buscaba fuera estuvo siempre en mi interior. No fue el amor incondicional lo que me salvó, sino la firmeza de un respeto propio que aprendí a defender a cualquier costa. A veces, alguien me pregunta por mi familia. Suelo responder con serenidad que la familia, para mí, es ahora el círculo pequeño y honesto de afectos elegidos. No guardo rencor ni nostalgia excesiva, solo gratitud por el aprendizaje, y la certeza de que lo más valioso que poseo es la libertad de vivir en paz conmigo misma, la mujer que sobrevive a una destrucción. Así no regresa jamás a la sumisión. Camina de frente, construye futuro a su propio ritmo, y jamás permite que nadie vuelva a decidir su valor. Así concluye mi historia, no con un final feliz de cuento, sino con la verdad de alguien que, por fin, se pertenece en cuerpo y alma. La vida, después de romperse, puede volverse obra de arte. Y el pincel, ahora lo sostengo yo,